Este es el proyecto final de la materia de análisis de circuitos. Los integrantes somos Viviano Martínez, Cedric Tillán Leopoldo, Martínez Molina Alejandro y Torres Ordaz Jonathan Donaldo. Este problema lo elegimos ya que nos permite desarrollar varios métodos y expresiones aprendidas durante el curso. Aquí el problema lo que nos dice es, del siguiente circuito que se muestra en la figura, obtener el circuito equivalente de Thevenin y mediante proteosis obtenga la gráfica de la potencia disipada en PC contra RC por medio de una gráfica de barrido de corriente directa de C-Sweep y comente sus observaciones. Como primer paso del proyecto, vamos a hacer el planteamiento y desarrollo del problema. Primero vamos a obtener el voltaje de Thevenin. Aquí primero aplicaremos la ley de voltaje de Kirchhoff. Es decir, vamos a proponer corrientes en cada una de las mallas. Esta sería la primera, la segunda y la tercera corriente en la tercera malla. Después vamos a escribir los voltajes de cada una de las mallas, que sería este primer renglón, el segundo renglón y el cuarto renglón. Después cada voltaje se puso en función de la expresión de Ohm, que sería lo que está del lado derecho de cada una de las mallas. Después simplemente sustituimos los valores de las resistencias en las ecuaciones 1, 2 y 3, que esto nos quedaría como este primer renglón, este segundo y este tercero. Ahora, como un paso extra, vamos a desarrollar estas ecuaciones. Es decir, vamos a multiplicar lo que tenemos en los paréntesis por este número de afuera en cada una de las ecuaciones, quedándome de esta manera este y este, que sería mi ecuación número 4, 5 y 6 respectivamente. Ahora, de mi ecuación número 6 y de mi ecuación número 4, vamos a despejar a la corriente 3 y a la corriente 1, que ahora sería mi ecuación número 7 y mi ecuación número 8. Estas dos ecuaciones vamos a sustituirlas en la número 5. De esta manera, toda esta ecuación me queda en función de la corriente número 2. Despejando, me sale que la corriente número 2 es de menos 1.35 amperes. Ahora, este menos 1.35 amperes vamos a ponerlo en la ecuación número 7 y así me va a salir el resultado de la corriente número 3. Ahora, con esta corriente número 3 vamos a poder sacar el voltaje de Thevenin, ya que el voltaje de Thevenin es el voltaje que se encuentra entre las terminales A y B. En este caso sería el voltaje de R5. De esta manera, el voltaje de Thevenin saldría de 2.7 volts. Ahora pasamos a la obtención de la resistencia de Thevenin. En este caso, vamos a aplicar un método en el que eliminamos las fuentes independientes, es decir, aquí teníamos una fuente independiente de voltaje, la eliminamos poniendo nada más un alambre, y colocamos una fuente de corriente de 1 ampere entre las terminales A y B. Una vez hecho esto, vamos a hacer un procedimiento similar en lo que hicimos sobre la obtención del voltaje de Thevenin, es decir, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Primero vamos a proponer 3 corrientes en las mallas que tenemos aquí. Después vamos a escribir los voltajes de cada malla, que sería otra vez el primer renglón, el tercer renglón y el cuarto renglón. Aquí del lado derecho tenemos estos mismos voltajes, pero expresados en la expresión de Ohm. Aquí, una vez más, vamos a sustituir los valores de las resistencias y de mi corriente en las ecuaciones 1, 2 y 3. Ahora vamos a desarrollar estas 3 ecuaciones para que nos quede un poco más corta y pueda ser más fácil visualizar lo que vamos a hacer. Ahora esta vamos a llamar la ecuación número 4, la ecuación número 5 y la ecuación número 6. Aquí de la ecuación número 4, que sería esta ecuación, vamos a despejar a la corriente número 1, que sería igual a 3 veces la corriente número 2. Esta va a ser la ecuación número 6. Esta ecuación número 6 la vamos a sustituir en la ecuación número 5. De esta manera podemos sacar nuestro valor de la corriente número 2, que es igual a 0.75 amperes. Esta la vamos a llamar la ecuación número 7, simplemente por ponerle un nombre. Ahora esta ecuación número 7 la vamos a sustituir en la ecuación número 3. De esta manera podemos sacar el valor de nuestra fuente de corriente, que sería igual a 1.5 volts. De esta manera podemos obtener nuestro valor de la resistencia de Thevenin, que sería el voltaje de la fuente de corriente, entre 1, que este es nuestra fuente de corriente que tenemos aquí de 1 ampere. De esta manera, la resistencia de Thevenin es igual a 1.5 ohms. Finalmente, ya que obtuvimos los valores del voltaje y de la resistencia, podemos obtener el equivalente de Thevenin, que sería este que se muestra en la figura. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y nuestra resistencia de Thevenin. Ahora, ya que nos piden una
gráfica de potencia contra resistencia de carga, primero vamos a dar un divisor de voltaje en la resistencia de carga. Esto simplemente para obtener la diferencia de potencial nada más en esa resistencia de carga. Ahora, para obtener la potencia que se nos está pidiendo, vamos a usar la fórmula que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Este voltaje va a ser este mismo voltaje. Y ahorita vamos a ver cómo quedaría la gráfica. Simulación del circuito equivalente de Thevenin y gráfica RC contra PC en Isis Proteus. Antes de entrar de lleno al uso del simulador Isis Proteus, hemos de recordar los valores obtenidos analíticamente previamente. Dentro de estos valores encontramos el valor del voltaje de Thevenin de 2.7 voltios, el valor de la resistencia equivalente de Thevenin de 1.5 ohms. Además, adicionalmente recordamos cómo obtener el valor de la corriente, voltaje sobre resistencia, obteniendo así un valor de 1.8 amperes. De esta forma, tras alambrar el circuito en el software Proteus, nos damos cuenta que efectivamente el valor de la corriente es igual a 1.8 amperes. Este valor es obtenido mediante una punta de corriente. En este punto vale la pena mencionar el teorema de máxima transferencia de potencia, el cual nos dice que, sea un circuito equivalente de Thevenin, al conectar una carga RC en las terminales A y B, se tendrá la máxima transferencia de potencia si RC es igual a la resistencia de Thevenin. Mediante este teorema procederemos a obtener el valor de la potencia. Además, posteriormente se obtendrá la gráfica de ese sweep, que nos permitirá conocer si nuestros cálculos han sido realizados de manera correcta. Así, colocamos en Proteus el valor de la resistencia de carga que brinde la máxima transferencia de potencia, la cual, como ya vimos, tendrá un valor igual a el de la resistencia de Thevenin, en este caso 1.5 ohms. Para obtener el valor del voltaje en el resistor de carga, colocamos una punta de voltaje, obteniendo así un valor de 1.35 voltios. De esta forma, recordando las fórmulas previamente mencionadas, mediante la fórmula de divisor de voltaje, podemos obtener el voltaje de la resistencia de carga, de tal suerte que, tras realizar la sustitución pertinente en la resistencia de carga, obtenemos un valor de la resistencia de carga de 1.35 voltios. Así pues, para la potencia, obtenemos un valor de 1.215 watts, valor que fue obtenido mediante el cociente entre el voltaje de la resistencia de carga al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Una vez obtenido de manera analítica el valor de la potencia máxima, se procederá a corroborar el cálculo. Para ello, se realizará una gráfica de ese sweep en el simulador Proteus. Para este fin, se deja el valor de la resistencia de carga como variable. Se incluye una punta de voltaje y una punta de corriente. A continuación, observaremos el resultado de la gráfica y conoceremos si nuestros cálculos han sido realizados de forma adecuada. De esta manera, obtenemos la gráfica de ese sweep. Podemos observar que el valor de la resistencia que brinda la máxima transferencia de potencia es de 1.5, tal y como nuestros cálculos analíticamente obtenidos nos decían. Además, observamos que el valor de la potencia disipada está cerca del valor de 1.2, el cual es muy similar al valor obtenido de 1.215, de tal suerte que podemos concluir en esta ocasión que nuestros cálculos fueron realizados de manera correcta. Alambrado del circuito equivalente de Thevenin y mediciones en físico. Para el alambrado del circuito, se considera que se requiere una fuente de voltaje de 2.7 volts. Sin embargo, empleamos un par de pilas AA conectadas en serie con un valor de 2.81 volts. El resistor empleado de 1.5 ohms, cuyo código de colores es café, verde, dorado, dorado, nos arroja un valor de 3.1 ohms, por lo cual este alambrado será una aproximación al circuito teórico anteriormente obtenido. Para realizar el circuito se debe de conectar, en este caso el resistor, a las filas paralelas de la protoboard, alimentándolo así con nuestra fuente de voltaje.
Para la medición de la diferencia de potencial en el resistor, lo que hacemos es colocar cada una de las puntas del multímetro en las terminales del resistor, obteniendo así una medición en paralelo de lo que sería el propio voltaje, obteniendo un valor de 0.28 volts. Para el caso de la intensidad de corriente en el circuito, lo que primero debemos de hacer es abrir el circuito, esto dado que la medición se debe de hacer en serie en el propio circuito, obteniendo así que conectamos la punta roja del multímetro en la terminal del resistor y seguido a esto conectamos la otra punta del multímetro a lo que sería la parte negativa de nuestra fuente, obteniendo así dicha medición en serie y esto con un valor de 0.21 amperes. Una consideración a realizar para esta medición es que se debe de cambiar la punta del multímetro para que esta medición sea en corriente directa. Por lo tanto, este circuito físico es una aproximación al circuito teórico que obtuvimos anteriormente, el cual nos ayudó a ejemplificar las mediciones a realizar. Conclusiones. Puedo concluir que el presente proyecto correspondiente a la materia de análisis de circuitos ha sido realizado exitosamente. En esta ocasión, nos encargamos de realizar el alambrado, resolución y simulación de un ejercicio que nos pedía encontrar el circuito equivalente de Thevenin, así como el valor de la resistencia que brinde la máxima transferencia de potencia. Obtuvimos estos valores de manera analítica, física y virtual. Además, echamos mano de varias herramientas aprendidas a lo largo del curso, como bien puede ser el divisor de voltaje, así como el teorema de máxima transferencia de potencia. Por ello, puedo concluir que este proyecto ha sido realizado de manera exitosa. Finalmente, puedo decir que el proyecto se cumplió de manera satisfactoria. Hicimos el planteamiento y desarrollo tanto analítico, virtual y físico del circuito mostrado al principio del video. Hicimos el uso de herramientas que se nos proporcionaron a lo largo del curso para la resolución de problema inicial, tales como el software ISIS Proteus y elementos físicos para elaboración del circuito, así como el uso de métodos en el desarrollo analítico, como fue el divisor de voltaje y pasos especiales para la obtención de la resistencia de Thevenin. Entonces, puedo decir que se cumplió el objetivo inicial, el cual era mostrar lo aprendido en el curso aplicado en un ejercicio. En conclusión, este ejercicio nos permitió aplicar la parte teórica vista en clase para el análisis del circuito equivalente de Thevenin, además de mostrar el manejo del software Proteus para obtener un modelado virtual del propio circuito, junto con sus respectivas mediciones. También se logró ejemplificar lo aprendido en el laboratorio para realizar mediciones físicas, así como un alambrado físico. Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto se cumplió satisfactoriamente.